Esta semana, en Lengua y Literatura, la clase de hoy, viernes 11 de septiembre, la semana número 23, tenemos como objetivo el formular una interpretación sobre textos dramáticos leídos a partir del análisis de sus elementos formales y problemáticas abordadas. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a trabajar en los contenidos teóricos como tal es visualizar estos memes. ¿Cuál te parece más gracioso? Aquí tenemos, ¿cierto? El primero que dice, cuando tus abuelos te cuentan lo duro que era ir al colegio en sus tiempos. Cuando lees tus publicaciones de 2016 en Facebook, cuando el profesor hace una pregunta y evitas hacer contacto visual. ¿Cuál les parece más gracioso? ¿O cuál les llama más la atención? ¿Qué es lo cómico? Lo cómico, ¿cierto? Es aquello que divierte y hace reír. Pero, ¿por qué algo resulta cómico? La comicidad, en primer lugar, se relaciona con lo humano. Nos reímos de las personas, no de los elementos de la naturaleza. Por otra parte, lo risible surge a partir de la percepción de un contraste, un contrasentido, algo que no calza y que rompe con lo común. A partir de esto, ¿cierto? La comicidad puede convertirse en una herramienta de crítica social, pues nos permite descubrir aspectos inherentes de nuestra propia vida que solemos considerar normales, pero que quizás carecen de sentido. Y si ustedes se fijan, Mr. Bean, ¿cierto? Es uno de los elementos más característicos de la comicidad, de lo cómico. ¿Por qué? Porque él se burla, ¿cierto?, de aquellos elementos que rompen con lo común, que viene a ser, ¿cierto?, también una especie de crítica social, de alguna forma. Después de hablar de lo que es cómico, para irlo relacionando ya con el trabajo de esta semana, vamos a hablar de lo que es la comedia teatral. La comedia son obras dramáticas que presentan un conflicto mediante el diálogo entre personajes. El texto es escrito por un dramaturgo. Este texto se estructura en diálogos con acotaciones. Recordemos que las acotaciones son estas indicaciones, esta información que va entre paréntesis. La obra dramática tiene virtualidad teatral, es decir, puede ser representada en un escenario y convertirse en una obra teatral. Recordemos también que la obra dramática es creada con el propósito de ser representada sobre un escenario. Y la obra teatral va a incorporar lo que es la escenografía, iluminación, sonido, vestuario, maquillaje y actuaciones. La comedia como tal nace en Grecia, la Grecia antigua, alrededor del siglo V antes de Cristo. ¿Y cuáles son sus principales características? La presencia, cierto, de personajes comunes y corrientes que se enfrentan a conflictos de la vida cotidiana. El espectador se identifica con los personajes y al reírse de ellos puede mirar en forma graciosa sus propios defectos y debilidades o los de la sociedad en la que vive. Otra característica es que los personajes representan vicios y defectos, algunos que configuran como personajes tipos con rasgos marcados. El espectador reconoce al personaje tipo y lo relaciona con otros personajes y con experiencias que ha vivido, identificando vicios y defectos presentes en la sociedad. Los personajes tipos son aquellos personajes estereotipados que presentan ciertos rasgos y características que nosotros asociamos a un tipo de identidad. En sus orígenes, una tercera característica, cierto, de lo que es la comedia, en sus orígenes tenía una doble finalidad: divertir a la audiencia, pero también educarla. Al ridiculizar los vicios y defectos, se esperaba que el espectador se avergonzara de ellos y los corrigiera. La comedia, como toda obra de arte, se vincula con su época, pues representa las debilidades e incongruencias de la sociedad en la que se desarrolla. Sin embargo, muchas manifestaciones de este género han alcanzado un valor universal y se siguen presentando hasta el día de hoy. Además, cierto, tenemos que
a partir de lo que es la comedia como tal, hay muchas manifestaciones culturales que dan, ¿cierto?, lo que es los inicios para, perdón, que se apoyan en los principios de lo que es la comedia como tal. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, historietas, como Condorito quizás, ¿qué otra historieta más ustedes logran relacionar con el concepto de comedia? La literatura, vamos a retroceder un poco en cuanto a contenidos, la literatura como tal se divide en tres grandes géneros literarios, que son los que siempre trabajamos, el narrativo, el lírico y el dramático. Hay un cuarto género literario que es el ensayístico. Muchos lo consideran como cuarto y otra gente los considera solo como tres géneros literarios como tal. Nosotros nos vamos a centrar en la taxonomía tradicional de género narrativo, lírico y dramático. El género narrativo, perdón, presenta un relato de unos hechos que suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado y tiene una trama, ¿cierto? Y personajes. La voz ficticia que va a relatar mediante lo que es el género narrativo es el narrador. Va a haber focalizaciones, estilos narrativos y se va a caracterizar por lo que es la prosa, ¿cierto? Dentro de lo que es la novela, el cuento y la épica, que pertenece a lo que es la narrativa, encontramos una variante en cuanto a la trama, en cuanto a la complejidad. La novela tiene la trama más compleja. ¿Por qué? Porque se debe en cierta medida a la gran cantidad de páginas que tiene, a la extensión, ¿cierto? Y porque es más detallada que el cuento. Y la épica, ¿cierto? Lo vimos a inicio de año, en los primeros meses, la épica habla de lo que son las hazañas de los héroes. Y si ustedes recuerdan, la epopeya es un poema narrativo y pertenece a la narrativa, por lo tanto. Y la epopeya como tal, dentro de la narrativa, se categoriza en lo que es la épica. El género lírico se basa, ¿cierto?, en lo que es la métrica, el ritmo, el cuidado en sí de la forma. Y encontramos ciertas variantes dentro de lo que es la poesía, como la poesía clásica, que es la sátira, la elegía, la oda, la poesía popular, que son los romances donde se cuentan estas aventuras amorosas de ciertos personajes clásicos de la literatura, y la poesía vanguardista, que ya no se rige por una métrica establecida, sino que su versificación es bastante más libre. Y el género dramático, que se presenta, ¿cierto?, un conflicto mediante lo que es el diálogo entre los personajes y además se caracteriza por el uso de acotaciones. Las acotaciones son estas indicaciones, esta información que está entre paréntesis dentro de el texto dramático como tal. Y dentro del texto dramático encontramos los subgéneros de el género dramático. Las tres grandes clasificaciones, hay muchas más, pero las tres grandes clasificaciones es tragedia, comedia y drama. Recordemos que la tragedia se basa principalmente, ¿cierto?, en estos finales funestos, trágicos, tristes, como Edipo Rey, por ejemplo, Romeo y Julieta. La comedia, como lo hemos dicho al inicio de este video y de la explicación, es de un carácter mucho más liviano que busca, ¿cierto?, distraer, busca que el espectador se ría. Y el drama, perdón, es la mezcla entre tragedia y comedia, es el que se asemeja al día a día, a la vida diaria de las personas. Si ustedes se fijan, nosotros en nuestro día a día tenemos momentos trágicos, tenemos momentos de diversión y esta mezcla de ambos da origen a lo que es el drama como tal. El género dramático, que es donde nos vamos a enfocar, representa episodios de la vida humana. Nace en Grecia, ¿cierto?, en honor a Dionisio. Recordemos que surge como una forma de celebrar, ¿cierto?, de rescatar lo que es la tradición dionisíaca, donde se celebraba la vendimia, el tema de cortar las uvas, extraerle el jugo, ¿cierto? Generar licor, y el dios que representaba lo que es el vino, la vendimia, las fiestas, es Dioniso.
y es a él, ¿cierto?, a quien se le alababa. En un comienzo el teatro surge entonces como una representación religiosa y surge para alabar a este Dios. Se hacía una procesión hasta el templo de este Dios, ¿cierto? Se cantaba, el corifeo, que es el maestro de coro, iba a la cabeza de esta asamblea hasta llegar a este templo, ¿cierto? En donde se usaban máscaras para representar ciertas emociones, donde los hombres solamente participaban, las mujeres, ¿cierto?, no podían actuar dentro de estas obras dramáticas que surgen en Grecia, sino que eran solo hombres quienes cumplían los papeles, los diversos papeles que se debían llevar a cabo mediante la utilización de máscaras. En cuanto a la estructura, tenemos un conflicto, un desarrollo y un desenlace. Hay un problema, ¿cierto? Hay una tranquilidad, se quiebra esta tranquilidad, se genera el conflicto y se genera el desarrollo, ¿cierto?, de cómo va a afectar este conflicto a los personajes que están actuando. Y se llega, ¿cierto?, al desenlace, ya sea mediante la resolución de este conflicto o, si es que es una tragedia, ¿cierto?, a lo que es la muerte o este final nefasto para el protagonista. En cuanto a los aspectos formales, la obra dramática, el género dramático, se divide en texto principal y en texto secundario. El texto secundario informa, ¿cierto?, sobre las acciones y los personajes. Es aquí donde tenemos las acotaciones. En cuanto al texto principal, cómo se va a dividir, va a corresponder, ¿cierto?, a actos, cuadros y escenas. El acto va a estar delimitado por la subida y la bajada del telón. El cuadro se delimita por el cambio de escenografía y la escena por el ingreso y salida de los personajes. No es que cada vez o tienen que salir todos los personajes del escenario para que finalice una escena. No es así. Cada vez que ingresa, si hay 10 personajes, ingresa uno, ¿cierto? Ingresa, hace lo que tiene que hacer, hace su representación y sale, terminó la escena de ese personaje. Y los demás, ¿cierto?, continúan dentro de la escena que están desarrollando. En cuanto a las expresiones, tenemos el diálogo, que es la interacción, ¿cierto?, entre dos personas. El monólogo es cuando una persona que está sobre el escenario habla sola. El aparte es cuando la persona está sobre el escenario rodeada de más personas y se dirige al público, haciendo de cuentas que quienes lo acompañan sobre el escenario no lo escuchan. Y la voz en off es cuando la voz, ¿cierto?, está fuera del escenario y habla como un ente externo. Generalmente la voz en off se asocia a Dios, cuando Dios, ¿cierto?, habla y hace estas representaciones. Es una voz que está fuera de lo que es el escenario como tal. Tenemos personajes principales, secundarios, ¿cierto? Se aplica la misma teoría en cuanto a importancia de los personajes dentro de la representación teatral. Y además tenemos lo que es la escenografía, que va a involucrar lo que es el decorado, el vestuario, iluminación y sonido. Decíamos que en cuanto a las formas mayores, nosotros esta semana nos vamos a centrar solo en lo que es la comedia. No vamos a trabajar las otras formas del género dramático. Solo vamos a trabajar lo que es la comedia como tal. Y, cierto, aquí tenemos los géneros dramáticos mayores, los menores y los géneros líricos dentro, cierto, de lo que es el teatro. La tragedia, el héroe lucha contra su destino y sucumbe ante él, tiene este final trágico. La comedia, se significan, cierto, algunos conflictos de la vida diaria. Es mucho más simple, busca lo que es divertir al público, el drama, que es estos enfrentamientos, ¿cierto? La combinación entre tragedia y comedia. Tenemos el auto sacramental, que es una pieza alegórica en el fondo, en tono de dogma religioso. El entremés, que son representaciones breves que iban entre lo que son los actos de las comedias. Dentro del teatro, cierto, lírico, tenemos la ópera y la zarzuela, que son escenas cantadas, cierto, la ópera en su totalidad, y la zarzuela incluyen ciertas partes que son cantadas y otras partes que son declamadas. Esta semana hay que trabajar en el texto escolar en la página 159 hasta la 162. El texto que vamos a trabajar es Entremés del mancebo que se casó con mujer
brava. Lo primero que ustedes van a hacer, y cuando abran el libro, ¿cierto? Se van a dar cuenta que a los costados de este entremés porque se representaba, ¿cierto? Entre medio de los actos de una obra mayor, como una tragedia, una comedia o un drama, este entremés a los costados tiene preguntas que ustedes van a tener que responder. Responden estas preguntas, las pueden enumerar, ¿cierto? Las responden en su cuaderno y una vez que respondieron las preguntas, van a formular una interpretación a partir de los temas abordados en esta comedia y su comicidad. Los temas, ¿cierto?, que son tratados dentro de esta comedia y además por qué son cómicos. A partir de estas dos premisas, ustedes interpretan el entremés del mancebo que se casó con mujer brava. Pueden partir, ¿cierto?, de lo que son los elementos formales del género dramático, la cantidad de actos, de escena, las acotaciones, qué indicaciones van dando, pero en sí es cierto, hay que extraer lo que es la temática que aborda este entremés y además por qué es cómico. La actividad de esta semana en relación al desafío, el desafío de esta semana es un trabalenguas. Y este trabalengua vamos a seleccionar a algunos alumnos para que en el horario de clases, que es de 12:55 a 13:25, una vez que aclaremos las dudas, una vez que aclaremos la actividad, ¿cierto? Lo lean. Van a salir 2 o 3 personas que van a leer este trabalenguas que tenemos aquí proyectado. Entonces, nos vemos. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva para recordar la hora. Nos vemos a las 12:55. No se olviden de participar en la clase vía Skype y plantear todas las dudas que pudiesen surgir en base, ¿cierto?, a lo que es la realización de la actividad de esta semana. Nos vemos entonces a las 12:55. Que estén bien.